¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí iniciando la tercera sesión de video para contestar preguntas que ustedes enviaron ahora con respecto del tema de sociedades de inversión. Bueno, sin más, empiezo precisamente a ver algunas de las preguntas con el antecedente, como les había comentado en otras ocasiones, de que varias preguntas se han reunido o quizás se han eliminado porque hay otras que prácticamente nos dicen lo mismo. Entonces vamos a procurar contestar así las preguntas, ¿sí? Dice, la clasificación de las sociedades de inversión, pues, de acuerdo a la ley de sociedades de inversión o la ley de fondos de inversión, como ya actualmente se denomina, son cuatro, ¿sí? Son las sociedades de inversión en instrumentos de deuda, las sociedades de inversión de renta variable, las sociedades de inversión de capital de riesgo o SINCAS y las sociedades de inversión de objeto limitado, ¿sí? Esas son las cuatro clasificaciones que nos menciona la ley, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de las SOCI y las sociedades distribuidoras de sociedades de inversión y sociedades evaluadoras de acciones de sociedades de inversión? La SOCI es la sociedad operadora de sociedades de inversión. Esta sociedad se encarga, ahora sí, que desde crear a las sociedades de inversión. Para que una sociedad de inversión sea creada, primero necesita tener quien la vaya a crear. Y de esto se encarga una SOCI, ¿sí? Entonces las crea, las administra, las opera, como su nombre lo dice, que es operar, es precisamente ver todo lo necesario para que la sociedad de inversión precisamente siempre esté invertida, todo el dinero que tiene siempre esté invertido, ¿sí? Las sociedades distribuidoras lo que van a hacer es, para ponerlo más fácil, vender, ¿sí? Vender las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión, pues ahora sí que al público inversionista, ¿no? Ahora sí que es, digamos, una área de promoción por parte de las sociedades de inversión para hacer todo este tipo de distribución de las sociedades de inversión por medio de la venta de las acciones, ¿sí? Y la evaluadora de acciones de sociedades de inversión es la que se va a encargar de evaluar precisamente el precio de la acción, el precio diario de la acción representante del capital social de la sociedad de inversión. Entonces, SOCIs se encargan de operar y administrar en general las sociedades de inversión. Las distribuidoras se encargan de vender las sociedades de inversión y la evaluadora se encarga de hacer la evaluación diaria de los precios de las sociedades de inversión. ¿Cuál es la cantidad mínima para invertir en una sociedad de inversión? Pues ahora sí que depende, Depende de la sociedad de inversión, depende de la operadora de sociedades de inversión, de las políticas que tenga, pero seguramente habrá sociedades de inversión que puedan recibir quizás desde 1,000 pesos, ¿no? Entonces ahora sí que es cuestión nada más de ver y buscar. ¿Cuál es el objeto de la sociedad de inversión? El objeto de la sociedad de inversión, lo que nos menciona la ley, es precisamente invertir el dinero en activos objeto de inversión. El dinero es por parte de los socios de la sociedad de inversión, ¿sí? Entonces los socios de la sociedad de inversión lo que hacen es precisamente depositar su dinero, llámense socios, llámense clientes de la sociedad de inversión, lo que hacen es depositar su dinero. Este dinero debe de ser invertido en activos objeto de inversión. ¿Y qué son activos objeto de inversión? Digamos, son los que conocemos con la palabra valores, ¿no? Y si vemos la ley, lo que nos dice, pues nos empieza a hacer un listado de todo lo que es un activo social de inversión. Ahí vienen desde los certificados bursátiles, acciones, CPOs, CPIs, obligaciones, CETES, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son todos estos instrumentos de inversión en los cuales puede invertir una sociedad de inversión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la modalidad abierta y cerrada de la sociedad de inversión? La modalidad abierta
es aquella sociedad de inversión que puede recomprar sus propias acciones. ¿Esto qué quiere decir? De entrada, que para poderlas recomprar las tuvo que haber vendido, ¿sí? Entonces, cuando ya está en el poder del público inversionista y el público inversionista quiere venderlas para volver a recuperar su dinero, porque acordémonos que si las compra, pues su dinero está invertido, pero si el cliente necesita liquidez, lo que ahora le queda hacer es vender otra vez las acciones que él posee para hacerse de liquidez, y estas acciones las recomprará la sociedad de inversión. Tendrá esa obligación si es una sociedad de inversión abierta. Las sociedades de inversión cerradas son aquellas que no pueden recomprar sus acciones. Y estas sociedades de inversión, pues, al no poder recomprar sus acciones, prácticamente también quiere decir que tampoco las vendieron, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedades de inversión pueden ser estas? Pues pueden ser sobre todo las SINCAS, ¿sí? Sociedades de inversión de capitales o de capital de riesgo, porque estas sociedades de inversión se manejan de una manera distinta a las otras sociedades de inversión. Estas sociedades de inversión lo que hacen es precisamente tener, sus socios son otro tipo de perfil, que no solamente buscan el ahorro, sino buscan el hacer negocio. Entonces, con estos negocios lo que hacen es, todo ese dinero junto se dedican sobre todo a hacer o reconstruir o rescatar bienes inmuebles, y cuando venden precisamente los bienes inmuebles, el producto de la venta de esos bienes inmuebles es lo que les va a estar dando la rentabilidad de esa sociedad de inversión, ¿de acuerdo? Pero para que esto pueda lograrse, se necesitan socios inversionistas que estén dentro de este negocio como tal, porque ahí sí no se vale que saco mi dinero ahorita que quiero, etcétera, etcétera, porque si no, pues el negocio, como es un negocio encaminado sobre todo este tipo de situaciones, pues no se podría llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Qué instrumentos financieros son los que más se usan en la sociedad de inversión? Híjole, pues ahora sí que ahí depende de la sociedad de inversión. En nuestro país hay más de 400 sociedades de inversión, quizás alrededor de 500 sociedades de inversión, y cada una es distinta a la otra. Hay instituciones financieras, quizás como Banamex, que tendrán alrededor de 50 sociedades de inversión, ella sola, y todas ellas son distintas la una entre la otra, y precisamente parte de su distinción es el tipo de instrumentos en los que van a estar invirtiendo el dinero, ¿sí? Entonces, ese es precisamente el punto. Pero pues ahora sí que los instrumentos de inversión que existen en el mercado son esos instrumentos los que puede tomar una sociedad de inversión para invertir, ¿no? Desde CETES hasta acciones, pasando por otro tipo de instrumentos, ¿no? Incluyendo instrumentos derivados, incluyendo instrumentos internacionales, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Una persona física puede entrar a una sociedad de inversión? Sí, definitivamente sí. Es la manera fácil, digamos, que una persona física puede entrar al juego del mercado de valores a través de una sociedad de inversión. En las sociedades de inversión está presente el riesgo moral, y de ser así, ¿existe alguna forma de darles garantía a los inversionistas de que su inversión está relativamente segura? Las sociedades de inversión, como cualquier inversión financiera, es riesgosa, ¿sí? Hablando del riesgo moral, lo que se ha tratado de que este riesgo pues no exista como tal, sino exista más bien precisamente el riesgo financiero dentro de una sociedad de inversión. Les voy a decir, en el famoso error de diciembre del 94, que quizá ya muchos de ustedes lo conozcan, sepan por lo que han leído, por lo que algunos maestros les han dicho, y las consecuencias que esto tuvo, sobre todo en el primer trimestre de 1995, fue un golpe tremendo, y una de las áreas donde más se resintió precisamente toda esta tragedia financiera que vivió México en el 1995 fue precisamente en las sociedades de inversión. Y eso dio pie a que cambiaran muchas cosas en las sociedades de inversión.
precisamente la manera en que se trataban estos riesgos, ¿no? Se empezaron a ver otro tipo de situaciones para que precisamente la gente que invirtiera ahí su dinero estuviera lo más segura posible, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que se hizo es que antes de esto, todavía en el 94 y primer trimestre del 95, no eran sociedades de inversión en instrumentos de deuda, eran sociedades de inversión de renta fija. Esto quiere decir que solamente invertían en instrumentos de renta fija, es decir, en instrumentos de deuda. Pero como la renta fija, esas dos palabras, renta fija, denotaban precisamente una renta, es decir, una ganancia de dinero y fija, que el público inversionista que invirtió en una sociedad de inversión iba a estar entonces ganando siempre alguna renta, alguna rentabilidad, resultó que en el 95 se vio que no, y que inclusive estas sociedades de inversión de renta fija perdieron dinero y muchísimo dinero, mucho dinero, hubo pérdidas tremendas. Y si una sociedad de inversión pierde dinero, ¿quién es quien pierde el dinero? Pues los inversionistas en esa sociedad de inversión. Entonces, a raíz de precisamente toda esta bronca de 1995, se le cambió el nombre por sociedades de inversión en instrumentos de deuda en vez de sociedades de inversión de renta fija. Precisamente para que ya la gente supiera que va a invertir en deuda, pero que al fin y al cabo tendrá riesgos. También a partir de esta fecha, en los prospectos de información al público inversionista que da toda la sociedad de inversión, toda operadora, vienen mencionados unos párrafos que habla precisamente de los posibles riesgos que pueda tener el público inversionista al entrar precisamente a ser cliente o socio de una sociedad de inversión, ¿sí? Y ahí nos puede decir precisamente de que inclusive se puede descapitalizar un inversionista al meter su dinero de acuerdo a circunstancias que puedan dar mercados y el movimiento de esto, ¿no? La alta volatilidad que podría llegar a tener un mercado en un momento determinado. Entonces, siendo así la situación, obviamente se está tratando de copar que haya perjuicio pues para el público inversionista, ¿sí? Entonces esto es lo que siempre se ha buscado y lo que se sigue y se seguirá buscando a través de la legislación que envuelve todo el aspecto legal de las sociedades de inversión, ¿sí? En las sociedades de inversión no hay la posibilidad de obtener rendimientos por dividendos. En las sociedades de inversión se obtiene la rentabilidad precisamente de la evaluación de los instrumentos que tienen las sociedades de inversión diariamente. Y me refiero quizás a las dos sociedades de inversión más comunes y corrientes que podemos tener y a las cuales podemos tener acceso, que son las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y las sociedades de inversión de renta variable, ¿sí? En estas dos, ahora sí que la rentabilidad, toda esa utilidad pues que va a generar una sociedad de inversión diariamente se va repartiendo. Por eso diariamente hay una evaluación de la acción de la sociedad. No como en otras sociedades anónimas, en donde ya se evalúa la acción después de que ya se ve toda la utilidad generada en un cierto periodo, en un cierto ejercicio. Obviamente la evaluación de esa acción ya tendrá eso y entonces se decidirá la repartición de dividendos de acuerdo a las políticas diversas que hay al respecto, ¿no? Aquí hay esto, ¿sí? Ahora, en sociedades de inversión como las INCAS, sí hay esa posibilidad, ¿de acuerdo? Nada más que las INCAS, pues ahora sí que cada vez están más en desuso por el tipo de operación que estas promueven y que ya hay otros mecanismos, otras maneras de hacer este tipo de situaciones que no había antes cuando se hicieron estas INCAS, ¿no? Y me refiero sobre todo a cuestiones como todo el apoyo que hay para pymes, ¿sí? Y las sociedades de inversión de objeto limitado pues realmente no las hay, están en la legislación pero actualmente no las hay como tales. Quizás una de ellas pudiera ser las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro o las CIEFORES,
pero nada más que esas CIEFORES no están dentro de este tipo de sociedades de inversión, sino ya están catalogadas como este tipo de sociedades que maneja precisamente la CONSAR, dentro de todo lo que es el sistema de ahorro para el retiro, con su legislación propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿sí? En el caso de un mercado en caída, ¿existe algún tipo de respaldo con el cual minimizar la pérdida que se genere? ¿Se adquiere alguna responsabilidad sobre las acciones adquiridas por el fondo? ¿Toma de decisiones de accionistas o responsabilidad civil? Sí. Sí hay algo que tiende a poner un stop, una parada en esta caída vertiginosa que puede haber en una sociedad de inversión de acuerdo a un mercado demasiado volátil. Esto también surgió a raíz del famoso error de diciembre del 94-95, ¿sí? Les voy a tratar de explicar brevemente qué es lo que sucedió entonces y cómo están las cosas ahora. El público inversionista, de acuerdo a la liquidez que tenga sociedades de inversión, tiene el derecho a retirarse cuando él lo decida, vuelvo a repetir, de acuerdo al tipo de políticas de liquidez que tenga la sociedad de inversión. Si su política es diaria, el día que quiera puede retirarse de la sociedad de inversión. Si es una vez a la semana, el día que esté establecido para ello podrá retirarse, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo se retira de una sociedad de inversión? Vendiendo sus acciones, y la sociedad de inversión se las tiene que recomprar. Ahora bien, no todos los accionistas obviamente se retiran el mismo día. Se retira el que necesita liquidez. Pero pensemos que una sociedad de inversión tiene 1000 accionistas o 1000 clientes metidos en la sociedad. Si de esos 1000 clientes 100 deciden retirarse, pues se retirarán, venderán al precio de la acción de ese día, y la operadora de la sociedad de inversión recomprará esas acciones, ¿sí? Y las meterá en la tesorería de dicha sociedad de inversión. Todo está bien mientras el mercado vaya bien, pero si un mercado empieza a dar tremendos saltos y se empieza a ir de caída y las tasas empiezan a subir, y eso indica que los precios de los instrumentos empiecen a bajar, de los de deuda por ejemplo, entonces esto haría que la evaluación del precio de la acción de la sociedad de inversión ese día baje de precio quizás con respecto al día anterior. Entonces, si baja de precio, pongamos, si el precio estaba a 2 pesos por acción representativa del capital social y al día siguiente está a 1.90, si nadie vendiese de esos 1000 clientes del ejemplo que puse, si nadie vendiese, nada más quedaría en minusvalía, no habría pérdidas, porque nada se evaluaría. A lo mejor al día siguiente se recupera 2 pesos y no pasó nada más que un bache de evaluación, y otra vez se vuelven a empezar a tratar de generar otra vez utilidades. Pero si en esos 1000 clientes 100 o 200 deciden vender cuando bajó el precio de 2 pesos a 1.90, esa pérdida se genera con la venta de las acciones que vendan esos 200 clientes, ¿sí? Se genera, y quien toma la pérdida de entrada, esos 10 centavos, son los que se salieron, pero esa pérdida aparte por la evaluación misma, ya, y la pérdida que tomó el fondo se le queda a la clientela, a los clientes, a los socios que sí se quedaron en la sociedad de inversión. Y si esto entonces empieza a perjudicar más a la sociedad de inversión, el precio va a seguir cayendo, y los que se salgan de la sociedad de inversión empiezan a generar pérdidas que les repercuten a los que sí se quedan en la sociedad de inversión. Entonces, una de las situaciones que se tomó para evitar este tipo de cuestiones es que en momentos de mercados desacomodados, las sociedades de inversión tienen derecho a poner, digamos, una prima de castigo para aquellos que se salgan de la sociedad de inversión. Entonces, ya no se van a salir al precio en que se evaluó la sociedad de inversión, sino cuando vendan van a vender a un precio más barato, y el diferencial se va a quedar precisamente en el fondo, en la sociedad de inversión, para que retribuya a aquellos clientes
fieles que sí se quedaron en la sociedad de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, sí se empezaron a poner este tipo de mecanismos porque fue una catástrofe tremenda en el 95 lo que pasó con las sociedades de inversión y se vio la manera en que se pudiera proteger, ¿no? Este es un ejemplo de ello, ¿sí? ¿De qué manera el inversionista pequeño puede saber en dónde se encuentra su dinero? ¿Puede influir en las decisiones en que se invierte el capital en conjunto? Pues de entrada, el pequeño inversionista sabe dónde está su dinero, de entrada, porque él decidió poner su dinero en esa sociedad de inversión que maneja esa operadora de sociedad de inversión. Entonces, sabe que ahí está su dinero y tiene un respaldo, tiene un contrato y tiene un estado de cuenta y bla, bla, bla. Por un lado. Por otro lado, las sociedades de inversión están obligadas a decir, por lo menos semanalmente, en qué está invertido el dinero de esa sociedad de inversión. Y eso lo tienen que tener precisamente en sus oficinas a la vista del público. Y también están obligadas a una vez al mes, es decir, en medio masivo de comunicación, llámese periódicos, mostrar sus carteras de inversión, es decir, en qué están invertidos cada sociedad de inversión, y ahí muestra sus carteras. El que tengan esas carteras quiere decir que con el dinero del público inversionista se compraron esos instrumentos de sociedad de inversión, ¿sí? Entonces, esto es muy transparente. Obviamente, ya con los medios actuales, vía internet, nos podemos dar cuenta si nos metemos a la operadora que maneja nuestra sociedad de inversión y buscamos nuestra sociedad de inversión, podremos ver en el momento que queramos en qué está invertida nuestra sociedad de inversión. Y si está invertido en eso nuestra sociedad de inversión, yo debo estar seguro que mi dinero forma parte de todo ese catálogo de instrumentos en los cuales está invertida la cartera de la sociedad de inversión, ¿sí? Ahora, ¿el público puede intervenir? No, no puede intervenir. Para eso hay un comité de inversión. El comité de inversión de una sociedad de inversión está integrado por varias personas de distintas especialidades que tienen, digamos, la mayor o el mayor conocimiento de los mercados, ¿no? Podemos ver que está quizás un director de mercado de dinero, un director de mercado de capitales, un director de análisis financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre todos ellos ven la mejor forma de invertir el dinero de esa sociedad de inversión de acuerdo a las características que tiene esa sociedad de inversión. Entonces, lo que yo puedo hacer como inversionista, si bien no puedo influir directamente en lo que se compra o se vende, yo lo que puedo hacer es buscar la sociedad de inversión que, de acuerdo a lo que yo considero que se deba comprar o vender, cumple con esas características muy parecidas a la mía. Entonces yo mi dinero lo pongo en esa sociedad de inversión. Si en un momento dado la sociedad de inversión cambia cartera por algo que a mí no me convence, pues saco mi dinero de esa sociedad de inversión y me meto a otra sociedad de inversión. Entonces esa libertad sí la puedo tener yo, pero yo no puedo influir directamente en las decisiones Por eso hay un prospecto que cada sociedad de inversión tiene particular y propio, en donde me dicen cómo voy a invertir esa sociedad de inversión, en qué se basa para invertir esa sociedad de inversión, cuál es tu horizonte de inversión, cuál es tu régimen de inversión, etcétera, etcétera. Y si yo estoy de acuerdo con eso, entonces entro en esa sociedad de inversión, y si no, busco otra sociedad de inversión que vaya de acuerdo a lo que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo saber qué sociedad de inversión me conviene más y cuáles me generarán mayor rendimiento? Bueno, pues ahora sí, ¿cuál me conviene más? Eso va muy de acuerdo con el perfil de riesgo que pueda yo tener. Si soy una persona que le gusta arriesgarse mucho, pues obviamente me convendrá o buscaría una sociedad de inversión que tenga cierto riesgo, que se meta al mercado de capitales, que quizás por allá ande coberturas cambiarias, etcétera, etcétera, distintos perfiles de la sociedad de inversión. Si soy una persona muy conservadora, pues a lo mejor estaré dentro de una sociedad de inversión que maneje por instrumento de deuda, y de entre ellos a lo mejor nada más puro gubernamental o papel bancario, para que yo me sienta muy seguro de mi dinero, etcétera, etcétera. Así que según esos perfiles, pues así va a ser el asunto, ¿no?
acordémonos que entre más riesgo, yo estoy buscando mayor rendimiento. No quiere decir que forzosamente lo haya. Pero si yo quiero un mayor rendimiento, me tengo que arriesgar más y entonces tengo que buscar sociedades de inversión más riesgosas. Precisamente con miras a ganar más, pero con el riesgo de que pase todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, así es el asunto. Ahora, ¿puedo yo saber qué sociedad de inversión me puede dar un mayor rendimiento? No, no puedo. De hecho, está prohibido que una sociedad de inversión garantice el rendimiento. No se vale, porque siempre va a estar invirtiendo en una sociedad de inversión en activos objeto de inversión y según el desarrollo de estos y como se vaya evaluando el mercado, como vaya caminando y marchando en los mercados, adoptará precisamente todo esto para ir evaluando el precio de la acción representativa del capital social de la sociedad de inversión. De otra forma, tendría que hacer ciertos chanchullos para poder llegar a ese rendimiento garantizado y eso está prohibido. Lo que sí podemos ver es el historial de la sociedad de inversión. Eso sí podemos ver y eso sí nos lo pueden informar aquellos agentes con los cuales nosotros tratemos para entrar a una u otra sociedad de inversión. Nos pueden decir, mira, no te puedo decir qué rendimiento te va a dar tu sociedad de inversión, pero si vemos la historia de la sociedad de inversión de 2 años a la fecha, ve que esta sociedad de inversión o estas dos que te estoy ofreciendo, según el perfil que tú tienes, siempre han estado en los 10 primeros lugares de la sociedad de inversión de su tipo. Entonces, eso sí nos puede dar una mayor confianza de invertir o no invertir en esa sociedad de inversión. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Ahorita acabo este video, esta primera parte, para que no sean videos muy cargados, y paso a una segunda parte en un segundo video para contestar las demás preguntas. Gracias.